Resumen, Guerra del Francés. La Guerra del Francés, 1808 a 1814, es una guerra internacional, ya que forma parte de las guerras napoleónicas, momento en el que se extendían las ideas ilustradas por Europa, y también es una guerra civil, puesto que algunos españoles dieron apoyo a los franceses por las ideas liberales que llevaban. Son los conocidos como afrancesados. Además, la guerra significó el primer intento de revolución liberal y también puede considerarse un levantamiento popular, impulsado por el clero y la defensa de los valores tradicionales como la religión y la monarquía. El origen de la guerra lo situamos en el Tratado de Fontainebleau firmado entre Napoleón y Carlos IV para invadir Portugal, ya que se negaba a cumplir con el bloqueo comercial impuesto por Francia tras la derrota de Trafalgar. Las tropas francesas decidieron la ocupación de España y estalló el motín de Aranjuez en 1808 que provocó la caída del primer ministro Godoy y la abdicación de Carlos IV en su hijo, Fernando VII. Napoleón consiguió la corona española en las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII en Bayona y cedió la corona a su hermano José I Bonaparte, que será rey de España durante la guerra. Con la invasión nacieron las Juntas de Armamento y Defensa, dirigidas por la Junta Central Suprema, y se inició la resistencia con el ejército y mediante un sistema de guerrillas. La guerra puede dividirse en tres etapas. En 1808 destaca la sublevación en Madrid y las primeras victorias como la batalla de Bailén. Los franceses quedaron replegados al Ebro. La segunda etapa es de dominio francés hasta 1812 y también ubicamos la convocatoria de las Cortes de Cádiz que promulgarán la Constitución de 1812 y las reformas liberales. La última etapa ocupa de 1812 a 1814 y destaca la debilidad del ejército francés, que se encontraba atacando al Imperio ruso, así como la ayuda de los ingleses dirigidos por Wellington. Una de las victorias más importantes fue la batalla de los Arapiles. Finalmente, el ejército napoleónico perdió el control y Napoleón firmó el Tratado de Valencay en 1813, devolviendo la corona a Fernando VII, aunque Cataluña quedó ocupada hasta 1814. La guerra provocó hambre, miseria y destrucción, así como la pérdida de las colonias americanas y el aumento de la deuda estatal. Fernando VII devolvió el absolutismo aboliendo la Constitución de 1812 y las reformas liberales de Cádiz, firmando el Manifiesto de los Persas e iniciándose la primera etapa de su reinado, el sexenio absolutista. Resumen, Cortes de Cádiz. La Guerra del Francés, 1808 a 1814, es una guerra internacional, ya que forma parte de las guerras napoleónicas, momento en el que se extendían las ideas ilustradas por Europa, y también es una guerra civil puesto que algunos españoles apoyaron a los franceses por las ideas liberales que llevaban. Son los conocidos como afrancesados. Además, la guerra significó el primer intento de revolución liberal y también puede considerarse un levantamiento popular, impulsado por el clero y la defensa de los valores tradicionales como la religión y la monarquía. En 1810, el fracaso ante la ocupación francesa ocasionó la disolución de la Junta Central Suprema y se convocaron Cortes en Cádiz con el objetivo de destruir el antiguo régimen. Se trata de unas Cortes con un claro carácter revolucionario y liberal. Cádiz se mantenía independiente del dominio francés y estaba protegida por la flota inglesa. Por otra parte, fueron unas Cortes unicamerales y, a diferencia de las tradicionales, no estaban divididas en estamentos. Los diputados eran clérigos, nobles y profesionales liberales y se pueden distinguir tres corrientes. Los absolutistas que querían la soberanía real, los jovenlanistas que defendían la soberanía compartida entre el rey y las Cortes y los liberales que luchaban por la soberanía nacional, depositada en las Cortes. La Constitución de 1812, llamada la Pepa, es una constitución liberal basada en la Constitución francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entre sus principales características destacan la división de poderes, judicial de los tribunales, ejecutivo del rey y legislativo de las Cortes unicamerales y el rey, la soberanía nacional, el sufragio universal solo masculino e indirecto, la monarquía parlamentaria, los derechos de los ciudadanos, igualdad ante la ley o derecho a la propiedad, y la confesionalidad católica, entre otros. Además, se aprobaron una serie de leyes y decretos liberales para eliminar el antiguo régimen como la abolición de señoríos, mayorazgos y la Inquisición, así como la desamortización de tierras comunales, la libertad de comercio y la desaparición de los gremios. Finalmente, cuando el ejército napoleónico perdió el control, Napoleón firmó el Tratado de Valencay en 1813 devolviendo la corona a Fernando VII, aunque
Cataluña quedó ocupada hasta 1814. La guerra provocó hambre, miseria y destrucción, así como la pérdida de las colonias americanas y el aumento de la deuda estatal. Fernando VII devolvió el absolutismo aboliendo la Constitución de 1812 y las reformas liberales de Cádiz, firmando el Manifiesto de los Persas e iniciándose la primera etapa de su reinado, el sexenio absolutista. Resumen: Fernando VII. El reinado de Fernando VII es el periodo histórico entre 1814 y 1833 de carácter absolutista después de la experiencia liberal durante la Guerra del Francés. Fernando VII había recibido la corona en 1808 tras la abdicación de su padre Carlos IV, por el motín de Aranjuez, pero abdicó a Bayona en favor de Napoleón, pasando a reinar a José y Bonaparte durante la guerra. En 1813, Napoleón firmará el Tratado de Valencay devolviendo la corona a Fernando VII, cuyo reinado puede dividirse en 3 etapas. La primera etapa es el sexenio absolutista entre 1814 y 1820. Fernando VII firma el Manifiesto de los Persas y declara nulas la Constitución de 1812 y las reformas liberales, estableciendo de nuevo el absolutismo y persiguiendo a los liberales. Durante este periodo se restableció el antiguo régimen y estuvo marcado por la crisis económica. En 1820 se produce el pronunciamiento de Riego, que instauró la Constitución de 1812 y las reformas liberales de Cádiz, iniciándose la segunda etapa, el trienio liberal. Fernando VII aceptó, pero pidió ayuda a la Santa Alianza para recuperar el poder absolutista. Esta invadió España con el ejército de los 100.000 hijos de San Luis y comienza la última etapa, la década ominosa, con el restablecimiento del absolutismo, la represión de los liberales y la anulación de la Constitución de 1812 y las reformas de Cádiz, mediante el decreto absolutista. Esta etapa está marcada por un empeoramiento de la crisis económica por las guerras, la deuda y la pérdida de las colonias americanas y también por la crisis sucesoria, ya que Fernando VII solo tuvo 2 hijas y anuló la ley sálica que impedía a las mujeres reinaron, implantando la pragmática sanción que les permitía reinar si carecían de hermanos varones. Con el cambio de ley sucesoria, su hija Isabel II podía ser reina, pero estallaron las guerras carlistas entre los absolutistas carlistas que apoyaban a Carlos María Isidre, hermano de Fernando VII, y los liberales isabelinos que estaban junto a Isabel. Estos últimos ganaron la guerra y se inició la construcción del Estado liberal durante la regencia de María Cristina, madre de Isabel, que había heredado el reino con solo 3 años. Resumen: Estado liberal de Isabel II. El reinado de Isabel II es el periodo histórico entre 1833 y 1868, es decir, entre la muerte de su padre Fernando VII y el estallido de la Revolución Gloriosa, donde se construirá el Estado liberal, pero que tuvo graves problemas y deficiencias, significando el final definitivo del absolutismo. Será un periodo de gran inestabilidad política por los numerosos cambios de gobierno entre moderados y progresistas y de constitución, las tensiones sociales y los pronunciamientos, derivados del gran poder que tenía el ejército en el gobierno, con numerosos políticos militares, como Espartero, Narváez o O'Donnell. Los 2 principales partidos eran los moderados y progresistas, ambos de base burguesa y defensores de la Constitución, del sufragio censatario y de las libertades. Los moderados defendían un sufragio censatario más restringido y un Estado centralizado, mientras que los progresistas querían establecer la soberanía nacional y un sufragio censatario más amplio, así como iniciar un programa de reformas. Por otro lado, encontramos a los carlistas, que apoyaban a Carlos María Isidre para volver al absolutismo. Estos defendían los valores tradicionales como la religión, la monarquía, la patria y los fueros, y eran, principalmente, nobles, clero y campesinos. Los focos carlistas los encontramos en zonas rurales de País Vasco, Navarra, Cataluña y Castellón. La primera guerra carlista estalló durante la regencia de María Cristina y finalizó con derrota carlista con el Convenio de Vergara. La inestabilidad política, la grave crisis económica de los años 60 y los escándalos y mala imagen de los reyes desacreditó a la monarquía y provocó la caída de Isabel II. Los políticos no moderados firmaron el Pacto de Ostende para destronar a la reina y estalló la Revolución Gloriosa, que provocó el exilio de la reina y el inicio del sexenio democrático entre 1868 y 1874. Resumen: etapas del reinado de Isabel II. El reinado de Isabel II es el periodo histórico entre 1833 y 1868.
68, es decir, entre la muerte de su padre Fernando VII y el estallido de la Revolución Gloriosa, donde se construirá el Estado liberal, pero que tuvo graves problemas y deficiencias, significando el final definitivo del absolutismo. Será un periodo de gran inestabilidad política por los numerosos cambios de gobierno entre moderados y progresistas y de constitución, las tensiones sociales y los pronunciamientos, derivados del gran poder que tenía el ejército en el gobierno, con numerosos políticos militares, como Espartero, Narváez o O'Donnell. La primera etapa del reinado fue la regencia de María Cristina, madre de Isabel, que gobernó con los moderados. Los principales hechos de esta etapa son la Primera Guerra Carlista, el Estatuto Real de 1834, la Constitución de 1837 y la desamortización de Mendizábal. La Primera Guerra Carlista estalló con la muerte de Fernando VII y se defendían los derechos en la corona de Carlos María Isidro, su hermano. Tras los fracasos en Bilbao y Madrid, los carlistas firmaron el Convenio de Vergara y fueron derrotados. María Cristina, la regente, otorgó el Estatuto Real de 1834, de cariz moderado, sin establecer la soberanía nacional y un sufragio censatario muy restringido y con unas cortes bicamerales. 3 años después se aprobó la Constitución de 1837, progresista y que establecía la soberanía nacional manteniendo un sufragio censatario, pero más amplio. Las cortes eran también bicamerales y se ampliaban las libertades y derechos. Por último, la desamortización de Mendizábal afectó a tierras eclesiásticas con una finalidad recaudatoria. La segunda etapa fue la regencia del progresista Espartero, quien gobernó con autoritarismo y fruto de su ineptitud política acabó dimitiendo, dando paso a la década moderada y la mayoría de edad de Isabel II. Narváez aprobó la Constitución moderada de 1845 que estuvo vigente la mayor parte del reinado. Esta constitución anulaba la soberanía nacional y volvía a restringir el sufragio censatario, con unas cortes bicamerales donde el rey elegía el Senado. En esta etapa estalló la Segunda Guerra Carlista en Cataluña, conocida como Guerra de los Madrugadores y que supuso una nueva derrota carlista. La corrupción y la manipulación electoral derribaron al gobierno moderado dando paso al bienio progresista, dirigido por Espartero. Durante esta fase se intentó aprobar una constitución progresista en 1856 sin éxito, y se volvieron a desamortizar tierras eclesiásticas por Madoz. Las malas condiciones laborales provocaron huelgas y la dimisión de Espartero, pasando a la etapa final moderada. La inestabilidad política, la grave crisis económica de los años 60 y los escándalos y mala imagen de los reyes desacreditó a la monarquía y provocó la caída de Isabel II. Los políticos no moderados firmaron el Pacto de Ostende para destronar a la reina y estalló la Revolución Gloriosa que provocó el exilio de la reina y el inicio del sexenio democrático entre 1868 y 1874. Resumen: Sexenio democrático. El sexenio democrático es el periodo histórico entre 1868 y 1874, después de la caída de Isabel II y donde se intenta implantar una democracia en el país. La grave crisis económica de los años 60 y la pérdida de prestigio de la monarquía derivan en la firma del Pacto de Ostende entre los progresistas, los demócratas y Unión Liberal para destronar a la reina. El estallido de la Revolución Gloriosa en 1868 provocó la dimisión del gobierno moderado y el exilio de Isabel II, iniciándose un gobierno provisional. Este gobierno provisional fue dirigido por el general Serrano y convocó elecciones mediante sufragio universal masculino, con victoria de los progresistas. En este periodo aprobó la Constitución de 1869, de carácter liberal y democrática y con las siguientes características: soberanía nacional, sufragio universal masculino, amplios derechos y libertades, por primera vez la libertad de culto, monarquía constitucional y la división de poderes, legislativo en las Cortes, ejecutivo compartido entre las Cortes y el rey y judicial en los tribunales. Además, se decidió la proclamación de Amadeo I, hijo del rey de Italia, como rey de España, en 1870. Amadeo I se encontró una fuerte oposición formada por los carlistas, los liberales moderados, los republicanos, la Iglesia y la nobleza, así como el estallido de la Guerra de Cuba y la Tercera Guerra Carlista, hechos que provocaron su renuncia al trono 1873. Este hecho provocó la proclamación de la Primera República entre 1873 y 1874, un periodo de fuerte inestabilidad política y división entre unitarios y federales que provocó la revuelta cantonal. El final de la República llegó con el golpe de Estado de Pavía.
En conclusión, la caída de la República y el pronunciamiento de Martínez Campos derivaron en la vuelta de los Borbones al trono con Alfonso XII, hijo de Isabel II. Este firmó el Manifiesto de Sanjurst aceptando un sistema de monarquía parlamentaria e iniciándose así el periodo de la Restauración. Resumen: Restauración borbónica. La Restauración borbónica es el periodo histórico entre 1874 y 1902, donde se restablece la monarquía de los Borbones con Alfonso XII, hijo de Isabel II, y se implanta un sistema liberal moderado y una monarquía constitucional pero no democrática. Se trata de un periodo de estabilidad política gracias al final de las guerras carlistas y del golpismo militar, a la vigencia de la Constitución de 1876 y al sistema de bipartidismo diseñado por Cánovas del Castillo. Este sistema establecido por Cánovas se basaba en la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios: el Partido Conservador del propio Cánovas, de carácter inmovilista, y el liberal de Sagasta, reformador y defensor del sufragio universal. El primer hecho destacado del periodo es la aprobación de la Constitución de 1876, de carácter moderado y basada en los valores tradicionales, con soberanía compartida entre el rey y las Cortes bicamerales, estableciendo el Estado confesional católico y derechos restringidos. Para conseguir mantener el bipartidismo entre conservadores y liberales, se desarrollaron unas prácticas antidemocráticas basadas en el caciquismo y la manipulación electoral. Esta manipulación se organizaba mediante el encasillado o elección vertical de los diputados que debían salir elegidos, el pucherazo o alteración de los votos, cambios de actos, manipulación de los censos, votos de personas inexistentes y la compra de votos. El cacique era el personaje con gran poder e influencia en zonas rurales que controlaba la manipulación de los votos. A raíz de la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas en 1898, apareció un movimiento regeneracionista que deseaba la modernización del país y criticaba la situación política de la Restauración. Los dos grandes partidos entraron en crisis y aparecieron nuevos partidos como el PSOE o los nacionalistas. Para concluir, la crisis del bipartidismo provocó un intento reformista que fracasó y ambos partidos se descompusieron durante el reinado de Alfonso XIII, dando paso a la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930. Resumen: Crisis 1898. La Restauración borbónica es el periodo histórico entre 1874 y 1902, donde se restablece la monarquía de los Borbones con Alfonso XII, hijo de Isabel II, y se implanta un sistema liberal moderado y una monarquía constitucional pero no democrática. Se trata de un periodo de estabilidad política gracias al final de las guerras carlistas y del golpismo militar, a la vigencia de la Constitución de 1876 y al sistema de bipartidismo diseñado por Cánovas del Castillo. En este periodo se produce la crisis de 1898, donde se pierden las últimas colonias de ultramar: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La Guerra de Cuba durante el Sexenio Democrático había terminado con la firma de la Paz de Zanjón, donde se garantizaba el fin de la esclavitud y el establecimiento de la autonomía en el territorio, aspectos que no se cumplieron y desencadenaron otra guerra con Cuba en 1895. Las posiciones estaban divididas en tres grupos: los españolistas que no querían ceder, los autonomistas que querían dotar a Cuba de leyes propias y cierta autonomía y los independentistas que querían la separación de España, liderados por José Martí. La guerra puede dividirse en cuatro fases: la insurrección inicial que acabó con la muerte de José Martí, la etapa de guerrillas, la tercera etapa con la intervención del general Baylor y sus métodos brutales, y la fase final de intervención americana, con el hundimiento del acorazado Maine y la derrota española. Esta intervención americana también se produjo en Filipinas y el ejército español fue nuevamente derrotado en la Batalla de Cavite. En 1898 se firmó el Tratado de París, donde Puerto Rico, Filipinas y Guam pasaban a ser colonias de Estados Unidos y Cuba se proclamaba independiente. En conclusión, la pérdida de las colonias tuvo un fuerte impacto psicológico en la población española e inició el movimiento del regeneracionismo que quería modernizar el país, terminando con el analfabetismo, el atraso cultural, la manipulación electoral y el caciquismo. Esta situación provocó un cambio de mentalidad en los militares, que culpaban a los políticos de ineficacia y corrupción y que decidieron volver a implicarse en la política. Así llegaría al poder Primo de Rivera, estableciendo una dictadura entre 1923 y 1930. Resumen: Reinado Alfonso XIII.
El reinado de Alfonso XIII es el periodo histórico entre 1902 y 1931, donde se ubica también la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1930 y donde entró en crisis el sistema canovista y la monarquía parlamentaria. A raíz de la crisis de 1898 y la pérdida de las colonias de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se inició un movimiento regeneracionista por el pesimismo existente y con voluntad de realizar reformas que modernizaran el país. El nuevo líder del Partido Liberal fue Canalejas y del Partido Conservador, Maura. Tres fueron los principales problemas del periodo: la situación en Marruecos, el estallido de la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1917. Maura envió tropas para proteger a Marruecos y esto ocasionó incidentes en Barcelona, con protestas de los obreros catalanes. La represión contra ellos originó la Semana Trágica en 1909, que provocó la destitución de Maura. En la Primera Guerra Mundial, España permaneció neutral. La guerra provocó un crecimiento económico gracias a las exportaciones y la industria naval, lo que ayudó a descender la deuda estatal. Los precios aumentaron y provocaron conflictos sociales y un aumento del sindicalismo. A la crisis de 1917 se unieron las quejas del ejército contra los políticos y una huelga general con numerosas protestas obreras, especialmente en Andalucía y Cataluña. En Marruecos, en 1921 se produjo el desastre de Anuel, donde las tropas españolas fueron derrotadas por Abdelkrim. Toda esta situación de inestabilidad hundió más al sistema político y en 1923, Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de Estado, decretando el estado de guerra. Primo de Rivera obtuvo el apoyo de Alfonso XIII y disolvió les Corts. Suspendió la Constitución de 1876 e iniciándose así su dictadura entre 1923 y 1930. Resumen: dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera es el periodo histórico entre 1923 y 1930, dentro del reinado de Alfonso XIII, donde se sustituyó el sistema de la Restauración por una dictadura militar. Las causas fueron, principalmente, la inestabilidad política, la crisis de 1917, el problema de Marruecos con el desastre de Anuel y los conflictos sociales. Primo de Rivera obtuvo el apoyo de Alfonso XIII, disolvió les Corts y suspendió la Constitución de 1876. La dictadura está dividida en dos etapas: el directorio militar entre 1923 y 1925 y el directorio civil entre 1925 y 1930. En la primera etapa se persiguió el caciquismo, se creó Unión Patriótica, un movimiento político conservador a modo de partido único, y se produjo una ola anticatalanista, persiguiendo la cultura e instituciones catalanas. También se creó una milicia para restablecer el orden público llamado Somatén, y en Marruecos se controló el territorio a partir del desembarco de Alucemas en 1925 y la victoria sobre Abdelkrim. La segunda etapa, el directorio civil, gozó del éxito militar en Marruecos y de numerosos logros económicos gracias a los felices años 20. El Estado intervino la economía y aumentaron las obras públicas. Se llevó a cabo un fuerte proteccionismo y se establecieron monopolios. Hacia el final, la oposición aumentó, especialmente por parte de los republicanos, los nacionalistas, parte del ejército y gran parte de los intelectuales y estudiantes. La pérdida de la popularidad y la crisis de 1929 provocaron la dimisión de Primo de Rivera en 1930 y su exilio. Se sucedieron dos gobiernos militares, de Berenguer y de Aznar, pero con la firma del Pacto de San Sebastián en 1930 entre republicanos, socialistas, catalanistas y UGT y los intentos de levantamiento republicanos, se acabó por convocar elecciones municipales en 1931 con victoria de los republicanos en las ciudades, lo que produjo la abdicación de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931.